Una escena simple en la sala reveló el verdadero milagro una tarde cualquiera. En la sala silenciosa de una mansión, un niño que todos creían condenado a una silla de ruedas se levantó y caminó. Su padre, un poderoso millonario, quedó paralizado de asombro, sin saber que durante meses alguien guardó un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que ocurrió después no fue un milagro. Fue algo mucho más inesperado. A veces creo que esta casa respira por sí sola, como si no necesitara gente dentro para seguir existiendo. Tiene esos silencios espesos que parecen tela, que se cuelgan entre los pasillos largos y brillantes, y uno aprende a caminar sin hacer ruido para no romperlos. Trabajo aquí desde hace 5 años, y todavía me sorprendo cuando oigo mis propios pasos sobre el mármol. El señor Tomás Villagrán siempre ha sido así: ordenado, puntual, encerrado en su mundo de pantallas, cifras y decisiones. A veces pienso que si alguien le dijera que su corazón dejó de latir por un instante, él pediría un informe detallado antes de inmutarse. No es que sea un hombre cruel, solo distante, como si hubiese olvidado cómo se habla con las manos o con los ojos. La mansión está en las afueras de Madrid, rodeada de un jardín tan perfecto que parece pintado. Hay cámaras en cada esquina, persianas automáticas que bajan solas cuando cae el sol y un sistema de calefacción que mantiene cada habitación a la misma temperatura todo el año. Todo es impecable, excepto el silencio. Y en medio de ese silencio está Daniel. Cuando llegué, era apenas un niño curioso que corría por el pasillo con calcetines resbalando, riendo como si cada rincón del mundo le perteneciera. Pero 2 años atrás todo cambió. Un accidente, uno de esos que ocurren en segundos y dividen la vida en un antes y un después, lo dejó en una silla de ruedas. Desde entonces, los pasillos dejaron de escuchar sus pasos, y el señor Tomás dejó de escucharlo a él. Al principio pensé que era el dolor lo que los había separado, pero pronto comprendí que era el miedo. Tomás no sabía cómo mirar a su hijo sin recordar el día del accidente. ¿Y Daniel? Daniel no sabía cómo mirarlo sin sentir que lo había decepcionado. Así que convivían como 2 sombras educadas, compartiendo el mismo techo, evitando el mismo aire. Yo era el puente entre ellos, aunque ellos no lo sabían. Preparaba las comidas, ordenaba los cuartos y a veces fingía que tenía tareas importantes solo para quedarme un poco más cerca de Daniel cuando veía sus ojos perderse en la ventana. Hablábamos poco, pero bastaba con que él me sonriera tímido para que yo entendiera todo lo que callaba. Las tardes eran siempre iguales. Tomás llegaba tarde, exhausto, dejando el maletín sobre la mesa como si arrojara un trozo de sí mismo. Daniel lo saludaba con un gesto leve, y él respondía sin mirarlo, hundiéndose en un sofá de cuero frente a la televisión sin sonido. Yo traía bandejas de comida que casi nunca tocaban, y luego recogía los platos intactos en el mismo silencio. Esa rutina parecía eterna, inamovible. Hasta que una tarde, mientras el cielo se volvía dorado detrás de los ventanales, noté algo diferente en los ojos de Daniel. No era tristeza, ni resignación. Era algo más, algo que él guardaba para sí, como un secreto que aún no estaba listo para contar. Y en ese instante, sin saberlo, supe que el silencio de esta casa estaba a punto de romperse. El atardecer se filtraba por las cortinas de lino y pintaba la sala con un dorado tranquilo, de esos que engañan. Parece que nada puede romperse cuando la luz es así. Yo había dejado una bandeja con fruta y queso sobre la mesa baja y me quedé, como siempre, en la frontera invisible entre estar y no estar. Presente para lo necesario, ausente para lo íntimo. El señor Tomás hojeaba unos documentos en su tableta, con el ceño levemente fruncido. Daniel miraba un programa de cocina sin sonido, atento a las manos del chef como si fueran un idioma propio. No hubo preludio. No hubo música ni aviso. Daniel simplemente giró el rostro hacia su padre y dijo, con la naturalidad de quien pide un vaso de agua: «Padre,
Voy a buscar algo para comer. La frase atravesó la sala y se quedó suspendida, como si buscara dónde posarse. Tomás respondió sin levantar la vista. Ajá, trae lo que quieras. Y pasó la página con el dedo. Entonces ocurrió. No fue un salto ni un gesto teatral. Fue una decisión. Vi cómo Daniel apoyó las palmas en los brazos de la silla. Respiró hondo. Esa respiración que conozco, la que prepara el cuerpo. Y, con un movimiento sereno, se puso de pie. No tembló. No dudó. Enderezó la espalda. Dejó que el peso encontrara su lugar en las plantas de los pies y dio el primer paso sobre el tapete. El sonido fue leve, pero en mi oído retumbó como un campanazo. Un paso. Otro. Después, la línea suave de su cuerpo avanzando por la sala, el vaivén de sus hombros, el equilibrio aprendido en silencio. Yo no me moví. No podía. Sentí que, si daba un solo paso, el momento se rompería como cristal. Tomás tardó 2 segundos en levantar la vista. 2 segundos largos, en los que Daniel ya había pasado junto al sofá sin mirar atrás. Cuando por fin lo vio, el señor Villagrán parpadeó como si la vista le jugara una mala pasada. Se incorporó a medias, dejó la tableta sobre el cojín. La tableta resbaló y cayó al suelo con un golpe mudo. Su mano buscó el borde del sofá, como si necesitara probar que aún había algo sólido en el mundo. Daniel, susurró, y la palabra pareció escapársele, como si hubiera olvidado cómo se pronunciaba el nombre de su hijo. Yo miré a Daniel cruzar la puerta de la sala con esa normalidad nueva que todavía dolía de tan hermosa. Caminaba sin prisa, sin desafío, como quien se sabe dueño de su propio cuerpo y no necesita demostrarlo. En la penumbra del pasillo, su figura se recortó durante un instante, y luego escuché el clic pausado del sensor de la cocina activándose. El señor Tomás se levantó de golpe. Tropezó con la mesa baja. El vaso de cristal volcó y el agua se desparramó, corriendo por la madera y cayendo en una pequeña cascada sobre la alfombra. No le importó. Ya estaba rodeando el sofá, con los ojos abiertos de par en par, una mano extendida hacia adelante como para sostener el aire. Nunca lo había visto moverse así. Nunca lo había visto correr por nada. Yo, en cambio, respiré. No sé cuánto tiempo estuve conteniendo el aire, pero sentí el pecho liberarse y los ojos humedecerse, ese ardor quieto que una aprende a disimular. No di un paso. Me quedé en el marco de la sala, observando cómo el mundo, por fin, se atrevía a cambiar delante de él. En la cocina, la luz era más fría, más blanca. El piso de porcelanato devolvía reflejos nítidos, y la isla central estaba impecable, con el frutero en orden y los cuchillos alineados como soldados en su base de madera. Escuché el imán de la puerta de la nevera abrirse con ese chasquido suave que tanto reconforta cuando una llega tarde y necesita algo simple. Luego, el pequeño ruido de los envases al moverse, el tintinear de los cubiertos en el cajón. Tomás llegó al umbral y se detuvo, jadeando una respiración corta que no era de esfuerzo, sino de incredulidad. Sus hombros parecían demasiado anchos para un cuerpo que no sabía dónde ponerse. Se sostuvo del marco de la puerta como si temiera que el suelo cambiara de lugar. «¿Cómo?» preguntó, pero la pregunta se quebró en el aire. «¿Cómo estás?» Daniel no se volvió de inmediato. Sacó un plato del mueble alto. Yo oí el roce cerámico contra la madera. Colocó 2 rebanadas de pan y empezó a untar queso fresco con movimientos cuidadosos, de esos que ya había practicado. Su silencio no era evasión, era la calma de quien hace algo por primera vez frente a quien jamás imaginó verlo. «Padre», dijo entonces, mirándolo por fin, «tengo hambre. ¿Quieres?» Si alguien me hubiera preguntado antes cómo suena la palabra padre, cuando vuelve a significar algo, habría dicho que no tenía sonido, que era apenas una vibración. Pero lo oí. Lo oí posarse en el pecho del señor Tomás y desordenarle la armadura. Él dio un paso dentro de la cocina.
torpe, casi pidiendo permiso. Miraba los pies de su hijo como si fueran un milagro, y al mismo tiempo, un enigma. Había en su rostro un mapa de emociones que yo no le conocía. Miedo, gratitud, rabia contra sí mismo, y una especie de ternura desorientada, como quien llega a una casa que fue suya y descubre muebles nuevos. Daniel, repitió, más bajo. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Guardé silencio. No era el momento de hablar por nadie. Apoyé la espalda en la pared del pasillo y dejé que mis manos encontraran descanso en el delantal. Sabía, con esa certeza que no necesita palabras, que el hilo que habíamos trenzado durante meses estaba, por fin, mostrándose a la luz, pero también sabía que cada cosa tiene su tiempo para ser dicha. Daniel colocó el plato sobre la isla y, sin apartar los ojos de su padre, caminó hasta el fregadero, abrió la grifería y lavó el cuchillo con movimientos tranquilos. Secó la hoja en un paño, lo dejó en su lugar y recién entonces habló con esa serenidad que solo nace después de muchas caídas. «No te asustes», dijo. «Estoy bien». Tomás asintió, pero no avanzó. Parecía temer que, si se acercaba demasiado, la escena se deshiciera como humo. Yo lo entendí. Algunas verdades necesitan que uno aprenda a respirar de nuevo. «Quiero saberlo», alcanzó a decir. «Quiero entender». Daniel bajó la vista un instante, como quien decide si abre o no una puerta. Después, miró hacia el pasillo, hacia donde yo estaba, sin buscarme del todo, y volvió a su padre con un gesto leve en los labios. Algo que no era sonrisa ni disculpa. Era, quizá, el primer paso de otra conversación. «Comamos primero», propuso. «Y luego te lo cuento». El silencio que siguió no fue el de antes. No pesaba. Era un silencio recién nacido, lleno de espacio para lo que vendría. Yo solté, por fin, el aire que me quedaba, y di un paso atrás. Sabía que la explicación estaba a punto de encontrar su lugar, y que, cuando las palabras llegaran, no serían un milagro, serían la historia completa de cómo se aprende a levantarse. A veces los secretos no nacen para ocultarse, sino para madurar en silencio, como esas semillas que esperan bajo tierra hasta que nadie las está mirando para romper la cáscara. Yo lo supe desde el primer día en que Daniel me pidió ayuda, con esa voz bajita que parecía pedir perdón por existir. Fue hace 11 meses, en una tarde lluviosa en la que el cielo se apretaba contra los cristales y la casa parecía más vacía que nunca. Recuerdo que estaba doblando ropa en su habitación cuando él lo dijo sin mirarme. «Rosa, ¿crees que podría volver a caminar?» Me quedé quieta, con la camisa en las manos. Sabía que no podía mentirle, pero tampoco podía aplastar ese destello que se había atrevido a encenderse en sus ojos. Así que respiré hondo y dije, «Creo que podrías intentarlo, si estás dispuesto a caerte muchas veces». Él sonrió, apenas, y ese fue nuestro pacto. Un pacto sin testigos, sin firmas, sellado solo con la determinación silenciosa de un niño que no soportaba seguir sintiéndose invisible. Desde entonces, cada día, cuando el señor Tomás salía rumbo a la oficina, yo movía disimuladamente las sillas del comedor y colocaba las alfombras a lo largo del pasillo como islas de seguridad. Empezamos con ejercicios minúsculos: enderezarse, mantener el equilibrio de pie durante unos segundos, trasladar peso de un pie al otro. Caía mucho. Caía con rabia, con lágrimas contenidas, con esa frustración que solo entienden quienes pelean contra su propio cuerpo. Y siempre se levantaba, siempre. Los músculos de sus piernas parecían dormidos, como si esperaran una contraseña olvidada para despertar. Cada día ganaban un hilo más de fuerza, un pulso nuevo. Le enseñé a escuchar su propio cuerpo, a saber cuándo empujar y cuándo detenerse, cuándo el dolor era advertencia y cuándo era solo miedo disfrazado. Y poco a poco, lo imposible comenzó a ceder. Yo lo veía cambiar sin que él se diera cuenta. La espalda más recta, la mirada más firme,
el paso de la tristeza dando lugar a una especie de calma ardiente. Era como ver crecer algo secreto detrás de un muro. Y todo ese tiempo, Tomás no sospechaba nada. Llegaba cada noche arrastrando su cansancio como un abrigo mojado. Saludaba sin mirar y se encerraba en su despacho con su mundo de contratos y pantallas. A veces yo me preguntaba si realmente quería saber. Había en él una coraza que lo protegía de sentir y también de ver. Hasta que hoy, en esa cocina blanca como un quirófano, la coraza se resquebrajó. Rosa, dijo su nombre de pronto, y mi cuerpo se tensó. No me había visto hasta ese momento. Sí, señor, respondí desde el pasillo, acercándome despacio. ¿Tú lo sabías?, preguntó, sin apartar los ojos de Daniel. Su voz no sonaba acusadora, sino rota. Yo lo miré a él, luego a Daniel, que ya estaba sentado en el taburete alto comiendo con la paz de quien acaba de ganar una batalla que nadie presenció. Lo ayudé, admití. Cada día. Él quería sorprenderte. Tomás se apoyó en la isla de la cocina como si necesitara sostener el peso de lo que acababa de escuchar. Lo vi hundirse un poco, no en tristeza, sino en conciencia. Una conciencia pesada, de esas que no caben en el pecho de golpe. Balbuceó. Creí que había dejado de luchar. Daniel alzó la vista entonces. Había en sus ojos una mezcla de orgullo y dulzura que no se parecía a nada que yo hubiera visto en él antes. No dejé de luchar, papá, dijo con suavidad. Solo dejé de esperar que lo vieras. Nadie habló durante un largo instante. El silencio de la cocina no era frío como el de la sala. Era cálido, espeso, como el vapor que se queda en el aire después de hervir agua. Yo sentí un nudo subirme a la garganta, uno de esos que se tragan sin que se note, porque no pertenecen a una sola persona, sino a todo lo que nunca se dijo. Tomás se llevó las manos a la cara y respiró hondo, como si intentara volver a habitar su propio cuerpo. Y en ese gesto cansado, comprendí que la verdadera parálisis no había estado en las piernas de Daniel, sino en el corazón de su padre. No dije nada. No hacía falta. El secreto ya no era nuestro. Y, de algún modo, eso lo hacía aún más real. Aquella noche, después de que Daniel se fue a dormir, la casa quedó en un silencio distinto. No era el mutismo rígido de siempre, sino uno espeso, denso, como si las paredes intentaran absorber lo que acababa de suceder. Yo me quedé en la cocina recogiendo los platos que casi no habían tocado, con las manos haciendo movimientos automáticos mientras mi cabeza seguía anclada en lo que había visto. Daniel caminando, Tomás mirándolo como si estuviera presenciando el nacimiento del mundo. Cuando terminé, encontré al señor Villagrán sentado solo en la sala, en penumbra, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en el suelo. No tenía el maletín ni el teléfono cerca. Solo él, hundido en su propio cuerpo, como si acabara de descubrir que llevaba años habitando un lugar equivocado. ¿Hace cuánto?, preguntó, sin levantar la vista cuando notó mi presencia. Su voz sonaba áspera, cansada. 11 meses, respondí con suavidad, quedándome de pie junto al sofá. Empezamos con pasos muy pequeños. Él no quería que usted supiera nada hasta estar listo. Tomás asintió lentamente, pero no dijo nada. Su silencio ya no era altivo ni distante. Era el silencio de alguien que ha entendido demasiado tarde. Yo lo conocía bien, ese tipo de silencio. Lo había visto en madres que llegaban corriendo a la escuela cuando ya era tarde para disculparse, en hijos que entendían el amor solo cuando alguien ya no estaba. Es el silencio que pesa más que cualquier ruido. «¿Por qué no me dijo nada?», murmuró al fin. «Porque pensaba que no lo miraba», dije, sin rodeos. «Quería que lo viera, de verdad. Y pensó que la única manera de lograrlo era devolviéndose a usted como era antes del accidente». Él cerró los ojos, y algo en su rostro se quebró. No de dolor físico,
sino de vergüenza, de esa que arde lento y profundo, en lugares donde uno no suele mirar. No supe si acercarme o dejarlo solo. Opté por lo segundo. Fui hasta la ventana y corrí apenas un poco las cortinas. La luna caía sobre el jardín como una sábana pálida, silenciosa y limpia, y por primera vez en años no me pareció que aquella casa estuviera muerta. Yo... empezó a decir Tomás, y la palabra se le quedó atascada en la garganta. Se tomó la frente con la mano, presionando fuerte, como si quisiera borrar años enteros de abandono. Pensé que protegerlo era no hacerle recordar el accidente, no exigirle nada, no mirarlo demasiado. Y terminó por no verlo, completé yo, con la voz baja pero firme. Me miró entonces, de frente. Sus ojos tenían un brillo turbio, húmedo, de esos que solo aparecen cuando alguien empieza a reconocerse en sus propios errores. No me lo dijo, pero lo vi. En ese instante, comprendió que no había sido la lesión lo que apartó a Daniel de él, sino su propio miedo de volver a sentir. Se inclinó hacia atrás en el sofá, respirando hondo, y dejó que el cuerpo se hundiera en el cuero. Parecía más viejo, pero también más humano, más frágil. No sé cómo reparar todo esto, susurró. Con tiempo, le dije. Y estando, nada más que eso. Asintió sin discutir. Era la primera vez que lo veía aceptar algo sin intentar dominarlo. Y entonces ocurrió un gesto mínimo, pero que para mí fue enorme. Tomás giró la cabeza hacia el pasillo, hacia el cuarto de Daniel, y se quedó así, inmóvil, solo mirándolo, como quien recuerda un nombre olvidado. Al día siguiente, lo encontré en la cocina muy temprano. Daniel aún dormía. Tomás estaba de pie junto a la cafetera, sin traje, con una camisa de casa arrugada, como si no hubiera dormido. Cuando entré, levantó la vista apenas. «Voy a reorganizar mi agenda», dijo, sin que yo preguntara nada. «No quiero seguir perdiéndomelo». Yo asentí. No dije que ya lo había estado perdiendo durante años, porque lo entendí. Por fin quería dejar de hacerlo. Y eso bastaba. Aquel mismo día, más tarde, lo vi abrir de par en par las puertas del jardín y quedarse allí, esperando. Daniel apareció en el umbral con sus pasos aún cautelosos pero firmes, y Tomás, sin decir una palabra, le extendió la mano. Daniel dudó un segundo, y luego la tomó. Caminaron juntos hacia el césped, lentos, torpes, casi cómicos. Cayeron 2 veces, se llenaron de tierra, rieron como no los había oído reír nunca. Y allí, bajo ese sol tibio de primavera, comprendí algo. La distancia entre ellos no había sido el accidente, ni las sillas, ni los años. Había sido el silencio. Y ahora, por fin, ese silencio empezaba a romperse paso a paso, como el hielo cuando vuelve la primavera. Nunca había visto al señor Villagrán caminar tan despacio. Era como si cada paso junto a Daniel necesitara pasar por su mente antes de llegar a sus pies. Como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera ese frágil hilo que los unía. Y, sin embargo, había en sus gestos una ternura torpe que no le conocía, una especie de timidez nueva que lo volvía casi irreconocible. Desde aquel primer paseo por el jardín, nada volvió a ser igual. Ya no se encerraba en su despacho por horas. Lo veía aparecer a mitad de la mañana con la excusa de revisar correos desde casa, aunque en realidad solo quería sentarse cerca de Daniel mientras él hacía sus ejercicios de equilibrio en la terraza. Algunas veces, incluso, lo sorprendí dejando de lado sus llamadas para sostenerle el brazo cuando una ráfaga de viento amenazaba con hacerlo caer. Era curioso ver cómo se iban descubriendo el uno al otro, como si fueran 2 desconocidos que compartían el mismo apellido por azar. Daniel le hablaba de cosas simples, el sabor de una fruta nueva, el truco que había aprendido para mantenerse en pie sin apoyarse. Y Tomás lo escuchaba con la concentración de quien memoriza un idioma. Yo observaba todo desde la distancia prudente que aprendí con los años,
aunque por dentro me hervía una alegría silenciosa, discreta, de esas que no necesitan aplausos para existir. Daniel, por su parte, había cambiado. No solo caminaba, respiraba distinto. Ya no evitaba los espejos ni se encogía al escuchar pasos acercarse. Lo veía enderezar los hombros, levantar la barbilla, mirar al mundo sin el velo de la vergüenza. Había recuperado esa chispa curiosa que recordaba de antes del accidente, y a veces, cuando reía, me parecía escuchar al niño que corría por los pasillos con los calcetines resbalando. Una tarde, Tomás trajo un par de bastones de madera pulida. Dijo que los había mandado hacer a medida, aunque Daniel ya casi no los necesitaba. Él los aceptó con una mezcla de orgullo y pudor, y empezaron a caminar por el borde de la piscina, paso a paso, mientras yo los observaba desde la sombra del porche. La escena era extraña y hermosa. El magnate impecable con los pantalones arremangados, sosteniendo el codo de su hijo cada vez que vacilaba, y Daniel avanzando con el ceño fruncido y una sonrisa apenas contenida. A veces se caían. Casi siempre terminaban riéndose. Había algo liberador en esas caídas compartidas. Derrumbaban el miedo, pero también el orgullo. Tomás ya no se preocupaba por la dignidad de su traje, ni por mantener el control de cada gesto. Se ensuciaba las manos, el césped, el alma entera, y parecía agradecido por ello. Una tarde, mientras los dos se tumbaban en el pasto mirando las nubes, escuché a Daniel decirle en voz baja: «No sabía que sabías reírte». Tomás soltó una carcajada breve, sincera, de esas que no suenan en las reuniones de directorio. «Yo tampoco lo sabía», respondió. Me aparté en silencio, sin querer interrumpir. Sentí un nudo dulce en el pecho. Era como si el sol cayera de otro modo sobre la casa, más tibio, más humano. Como si por fin hubiera espacio para algo vivo creciendo entre esas paredes blancas. Desde ese día, cada mañana, los escucho planeando rutas nuevas por el jardín, como exploradores que cartografían un territorio que siempre estuvo ahí pero nunca se atrevieron a pisar. Y cada tarde, cuando el cielo se vuelve dorado, los veo volver con pasos cansados pero firmes, conversando en voz baja, con esa intimidad suave de quienes han decidido perdonarse sin decirlo. Yo sé que aún quedan cicatrices que no se ven, temores que no se nombran, pero también sé que cada paso que dan juntos las va borrando un poco, como la marea borrando huellas en la arena. Y aunque ellos aún no lo comprendan del todo, yo sí lo sé. Lo que están construyendo ya no es solo caminar, es volver a encontrarse. La mañana del recital escolar amaneció clara, con ese tipo de luz que parece recién lavada. Yo llegué más temprano de lo habitual, convencida de que aún quedaba mucho por preparar, pero la casa ya estaba despierta. Escuché risas suaves desde el pasillo, y allí estaban. Tomás ayudando a Daniel con la corbata, torpe como siempre con los nudos, y Daniel riéndose mientras lo corregía. La escena era tan sencilla que dolía de hermosa, porque hasta hacía poco no habría podido imaginarla. ¿Listo para el gran día?, pregunté, entrando con disimulo. Más que listo, dijo Daniel, y sus ojos brillaban de una manera nueva, como si dentro de él hubiera luz propia. El auto negro los esperaba en la entrada, reluciente. Tomás abrió la puerta del pasajero sin pensar, pero Daniel no lo necesitó. Caminó solo, despacio, con paso seguro, y se acomodó en el asiento delantero como cualquier adolescente que se siente dueño de su destino. Tomás se quedó quieto un instante, como si quisiera grabar cada movimiento, y luego subió sin decir palabra. Yo cerré la puerta y los vi partir, sintiendo un orgullo que no era mío, pero que me llenaba igual. El auditorio estaba repleto de padres, luces cálidas y ruido de sillas plegables. Me senté en una de las últimas filas, escondida entre otros empleados del colegio. Cuando anunciaron el nombre de Daniel, el murmullo cesó. Durante un segundo, el escenario quedó vacío, y entonces él apareció desde un lateral, caminando, sin bastones,
sin ayuda. Solo él, erguido, con esa calma orgullosa que tantas veces vi ensayar en secreto. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. No fue un aplauso inmediato, sino un silencio de incredulidad, como si todos necesitaran comprobar que lo que veían era real. Y luego estalló, un aplauso redondo, vivo, que se alzó como una ola. Daniel no se detuvo ni se inclinó, solo caminó hasta el centro, se giró hacia el público y sonrió. Yo sentí las lágrimas correrme por el rostro antes de darme cuenta de que estaba llorando. Pero lo que me quebró no fue verlo caminar. Fue mirar a Tomás en la primera fila. No aplaudía, no gritaba, no lloraba. Lo miraba con los ojos más abiertos que había visto jamás, sin pestañear, como quien contempla algo que no necesita ser explicado. Y supe, con la certeza de quien ha limpiado demasiados suelos y escuchado demasiadas ausencias, que en ese momento Tomás no veía un milagro. Veía a su hijo. Cuando terminó la presentación, hubo abrazos, fotos, confeti. Yo me mantuve aparte, como siempre, pero ellos vinieron a buscarme. Daniel llegó primero, jadeando de emoción, y me abrazó sin pedir permiso. Tomás lo hizo después, en silencio, solo apoyando una mano grande y temblorosa sobre mi hombro. No dijo gracias, pero no hacía falta. Sus ojos ya lo estaban diciendo todo. De regreso a la casa, el sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas abiertas. Dejé la puerta principal entornada y los vi cruzar la sala. La misma sala donde meses atrás solo habitaban el silencio y el polvo del tiempo detenido. Ahora caminaban uno junto al otro, charlando, riendo bajo, como dos viajeros que regresan de un largo exilio. No había prisa en sus pasos. Había pertenencia. Mientras se perdían hacia el fondo del pasillo, entendí algo que quizás ellos mismos no alcanzaban a ver. El verdadero milagro no había sido que Daniel volviera a caminar. El verdadero milagro era que Tomás volviera a detenerse para verlo. Y en ese instante, mientras el eco de sus voces se alejaba y la casa respiraba hondo por primera vez en años, supe que, aunque no lo dijeran nunca en voz alta, ambos lo sabían también. Han pasado algunos meses desde aquel día en el auditorio, y aún ahora, cuando camino por el pasillo principal con la cesta de ropa limpia, a veces me detengo solo para escuchar. No porque tema que algo esté mal, sino porque el silencio ha cambiado de forma. Ya no es esa manta pesada que se pegaba a las paredes y a los huesos. Ahora es un silencio lleno, tibio, como el que queda después de una carcajada que todavía flota en el aire. Daniel camina por la casa como si siempre lo hubiera hecho. Lo escucho subir y bajar las escaleras, discutir con Tomás sobre qué música poner durante el desayuno, correr al jardín cuando empieza a llover para sentir las gotas en el rostro. Hay días en que se tropieza aún, pero no le importa. Se ríe, sacude el polvo y sigue. Su cuerpo ya no es una cárcel, sino una casa donde vuelve a sentirse bienvenido. Tomás también ha cambiado, aunque a él le cueste admitirlo. Su traje sigue impecable, pero ya no lo usa como armadura. Pasa más tiempo en casa que en la oficina. Ha trasladado su escritorio al invernadero y suele trabajar con las puertas abiertas para poder escuchar a Daniel practicar guitarra en la terraza. A veces los veo almorzar juntos sin darse cuenta de que aún sostienen las servilletas en la mano, charlando con ese descuido natural que solo tienen los que ya no necesitan esconder nada. La sala, esa sala donde todo comenzó, también parece distinta. La luz entra más temprano, como si el sol hubiera encontrado nuevas rendijas para colarse. Hay libros apilados en la mesa baja, cojines torcidos en el sofá, migas sobre la alfombra, señales de vida que antes habrían sido impensables. Ya nadie camina con miedo de romper el orden. Ahora el orden es que haya desorden. Y yo, que solía limpiar para borrar las huellas, he aprendido a dejar algunas a propósito. A veces, cuando Tomás se queda dormido en el sofá y Daniel termina de cubrirlo con una manta, siento que la casa entera exhala. Como si por fin,
después de tanto tiempo conteniendo la respiración, pudiera hacerlo sin temor a que el mundo se viniera abajo. Yo sigo siendo la misma Rosa, la que friega suelos, dobla ropa y prepara el desayuno antes del alba. Pero algo dentro de mí ya no es igual. Porque fui testigo del momento exacto en que un milagro no cayó del cielo, sino que se levantó, paso a paso, sobre esta alfombra. Y lo sé con esa certeza que no necesita palabras, que mientras caminen juntos por esta casa, ni Daniel volverá a caer, ni Tomás volverá a apartar la mirada.